pequeños, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios vamos a estudiar la escuela dominical una vez más. Estamos en nuestro estudio del libro bueno, no es cierto, no del libro de los reyes, en nuestro estudio de los reyes de Israel. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga y vamos a pedir al Señor que nos enseñe algo nuevo. La historia que vamos a ver el día de hoy es muy conocida, seguramente tú sabes muchas cosas de él, pero la palabra del Señor siempre tiene una enseñanza nueva para nosotros. Así que cierra tus ojos. Padre Celestial. Gracias te damos, bendito Dios, por tu ayuda, por tu misericordia, Señor, por tu presencia. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias con todo el corazón te damos. Gracias, Padre. Permite que tu palabra, Señor, nos muestre lo que debemos hacer, lo que debemos vivir, cómo debemos pensar, Señor. Que tu palabra verdaderamente sea nuestra regla de fe. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver la pantalla porque aquí nuestra primer pregunta. Bueno, nuestra clase se llama David, un hombre conforme al corazón de Dios. Te decía que es una clase muy conocida porque hace un año sí fue cuando vimos la escuelita bíblica del salmista. Bueno, pues hablamos acerca de toda la vida de David. Entonces, para ti no es algo extraño. La vida de David es una historia realmente muy conocida, pero debemos pedirle al Señor, Señor, habla hoy a mi corazón y dame una enseñanza nueva. Nuestra base bíblica está en primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, y primero de Samuel, capítulo 16. Vamos a pensar, puedes ponerle pausa al video después de hacer la pregunta. La clase de la semana pasada, ¿cuál fue, Gabriel? La del rezado. La del rey Saúl. Entonces, ¿qué recuerdas de la clase del rey Saúl? Ponle pausa a este video, comenta con las personas que tienes a tu alrededor. Una vez que ya recordaste, ¿tú qué recuerdas del rey Saúl, Gabriel? Acuérdate de una sola cosa. Que él desobedeció y él hizo un sacrificio al mismo. Ah, exacto, él hizo el sacrificio a Dios cuando no le tocaba a él. Él tenía, ese sacrificio tenía que hacerlo el profeta Samuel. Pero después de eso, el rey Saúl se volvió un hombre malhumorado, un hombre irritable, un hombre que empezó a tener muchos problemas porque dice la Biblia que un espíritu malo lo atormentaba. A lo mejor Saúl tenía miedo, a lo mejor Saúl oía voces, a lo mejor Saúl veía cosas, a lo mejor en realidad no sabemos qué era lo que le causaba, pero una cosa sí sabemos. Saúl no se sentía nada bien, nada bien. Estaba muy molesto la mayoría del tiempo, pero acuérdate que la semana pasada vimos que Dios lo desechó como rey. Dios no quiso que Saúl fuera el rey. Claro que eso no lo sabían sus siervos, ¿verdad? Para ellos Saúl era el rey. Y le sugieren, bueno, ¿por qué no traemos un músico, alguien que toque y entonces cuando tú escuches las notas musicales te sientas mejor? Ese, ay, perdón, espíritu malo se vaya cuando escuches las notas, ¿no? La música de esa persona. Y encontraron a David que vivía en Belén, que sus hermanos ya trabajaban para Saúl. Su padre se llamaba Isaí, tenía David 7 hermanos y él era el menor. Y él, pues como era el menor, vivía cuidando las ovejas, pero también tocaba un instrumento. Entonces lo trajeron a Saúl. Lo trajeron, él estaba ahí pues con Saúl, ¿verdad? Tocando, se calmaba mientras él estaba. Pero Dios ya lo había elegido, Dios le había dicho a Samuel que visitara a la familia de Isaí, perdón, a la familia de David, a su padre, porque alguno de sus hijos sería el rey. Y Samuel habló con Isaí y le dijo, pues, cuál era la razón de la visita. Y Isaí, pues, él veía a sus hijos, ¿verdad? Unos eran soldados fuertes, guapos, valientes, y decía, vea, de seguro es este, el seguro es este. Pero Dios le decía a Samuel, ese no es. Y venía otro de los hijos de Isaí y decía, no, este sí, porque este es fuerte y es un soldado. Y Dios le decía a Samuel, este no es. Y así pasaron los 7 hijos. Y entonces, no, pues no, ninguno de los que está aquí es. Y entonces le preguntó Samuel a Isaí, ¿ya no tienes más hijos? Bueno, sí, tengo uno, pero no creo que sea ese. Está ya cuidando las ovejas, es chiquito, pues es pequeño, o sea, pequeño de edad, o sea, no sabe nada de armas, no sabe nada de guerra, no sabe nada, no, nunca ha estado con reyes, no, pues ese no.
Bueno, le dice al profeta Samuel, de todas maneras tráelo. Y lo traen. Y cuando Samuel lo ve, Dios le dice a Samuel, es este. Y Samuel lo unge como el rey de Israel. Pero no creas que, en ese momento David agarró sus maletas y se fue al palacio y vivió ahí. No, no. Él siguió trabajando como músico del rey Saúl. Toda la vida de Saúl, David nunca fue el rey. Nunca. Dios le quitó el reino a Saúl, pero no se lo quitó inmediatamente. Dios dijo, pues, cuando yo diga, ¿verdad? Él es Dios, él manda. Y por ahí pasaron muchas cosas porque cuando Saúl se enteró, lo persiguió, lo quería matar. Dios ya había elegido a un nuevo rey y era David. David tenía una particularidad muy especial porque aunque no era perfecto, porque nadie es perfecto y seguía siendo un pecador como cualquiera, David amaba a Dios con todo su corazón. Fíjate, este apodo, ¿quién crees que se lo da? David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿quién crees que le puso ese apodo? ¿Tú quién crees, Gabriel? Así decía, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Eh? Dios. Dios. Dios le puso este sobrenombre, ¿ah? Apodo se oye muy feito. Este sobrenombre. O sea, imagínate que, dime tu nombre, y que Dios diga tu nombre. Él es un hombre conforme a mi corazón. Y vuelvo a repetirte, no significa que David no cometía pecados. No significa que David fuera perfecto, porque David cometió muchos pecados y tuvo un error, el más terrible de todos quizás. Tú lo has leído en la Biblia. Fue una situación realmente difícil porque mató un hombre, se robó a la esposa y a consecuencia de eso se murió un niñito y luego más adelante sus hijos de David, sus otros hijos se pelearon entre ellos. David tuvo que pagar las consecuencias de su error toda su vida, toda su vida. Sus hijos de David, tanto Abnón, Absalón y Adonías, sus tres hijos, murieron de forma trágica, de forma espantosa. Los mataron a los tres. Y todo fue como consecuencia del terrible pecado que cometió David. Fue un terrible pecado. Dios lo perdonó, Dios le perdonó la vida, pero tuvo que pagar las consecuencias terribles de su error. Aún así, Dios nunca dejó de llamarlo un hombre conforme a su corazón. Aquí hay unas preguntas. A ver, Gabriel, ayúdanos a leer estas preguntas. ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Le obedeces? ¿Sigues sus leyes? ¿Te pareces a David o a Saúl? ¿Te parece a David o te parece a Saúl? ¿Qué te parece si oramos? Y tú no contestes, que conteste Dios. Dile, Dios, ¿a quién me parezco? ¿A David o a Saúl? Y si Dios contesta que te pareces a Saúl, vamos a decirle a Dios, perdóname. Quiero ser un hombre conforme a tu corazón. Quiero ser un niño conforme a tu corazón. Quiero amarte, quiero obedecerte. Quiero dejarme guiar por ti. Cierra tus ojitos. Padre Celestial, aquí están los niños, Señor. Es cierto que tenemos muchos errores, es cierto que nos equivocamos constantemente, es cierto que hacemos a veces cosas indebidas, Señor, pero queremos ser personas, niños, hombres, mujeres conforme a tu corazón. Así como David te obedecía, te amaba, te servía, Señor, aun a pesar de sus defectos y de sus equivocaciones tan graves, fue llamado un hombre conforme a tu corazón. Y así queremos ser llamados nosotros. Permítenos amarte, permítenos servirte, permítenos, Señor, ser como tú eres, parecernos a ti. Ayúdanos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Nuestra tarea esta semana y toda la vida, pedirle a Dios ser una persona conforme a su corazón. Y mira lo que dice nuestro texto, ayúdanos a leerlo, Gabriel. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Mateo 22:27. Pídele al Señor todos los días, enséñame a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, todos los días. Sí, que te enseñe qué significa eso, que te enseñe qué acciones tienes que hacer, qué acciones tienes que tomar, cómo debes de pensar.
Señor, quiero amarte y obedecerte siempre. Chicos, Dios les bendiga mucho. Estamos en nuestro estudio de los Reyes. Yo soy la hermana Sheina. Yo soy Gabriel. Ay, espérenme, déjenme para que nos vean bien. Nos vemos la próxima semana, chicos. Adiós. Bye.